Que Dios te bendiga, iglesia, que tengas un hermoso domingo y que puedas compartir la palabra en familia. Vamos a seguir con el Evangelio de Juan, el capítulo 20, verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró adentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. La aparición del Señor Jesús a María Magdalena es la primera aparición pública del Señor Jesús resucitado después de la cruz. Esto lo registra tanto Lucas como Mateo y Juan y Marcos. Todos los evangelistas registran que la primera persona que vio al Señor Jesús resucitado fue María Magdalena, que es la misma mujer que estaba junto con la madre de Jesús a los pies de la cruz. Era una servidora del Señor Jesús, siempre estaba donde estaba el Señor, estaba ella. Y estaba inquieta para saber qué es lo que estaba pasando en la tumba, si es que tenía que ir a hacer lo que normalmente hacían, que era ungir, ver qué pasaba con el cuerpo. Este acontecimiento que representa la muerte y resurrección del Señor Jesús es donde se basa toda nuestra fe, es la certeza, es la esperanza, es la victoria que nosotros como creyentes tenemos como un ancla segura de nuestra fe. Es una realidad y está bien documentada en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento algunos casos, ¿no es cierto? La vara de Aarón que retoñó, que floreció, una vara cortada de un árbol seca de la noche a la mañana, floreció milagrosamente. También tenemos la resurrección de el hijo de la viuda que resucitó Eliseo. También tenemos el hecho de Isaac, el hecho de Jonás. Y también encontramos en otras partes de los profetas, como por ejemplo en Ezequiel. Y Pablo también nos enseña a lo largo de todas las cartas este hecho fundamental que tiene que ver con la resurrección. Lo podemos ver en 1 Corintios 15, a partir del versículo 3 al 8. Se los voy a leer. Ustedes después pueden encontrarlo, buscarlo y ver que en todas las cartas Pablo habla de la resurrección del Señor Jesús. Leemos en 1 Corintios 15, desde el versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Sabemos, ¿no es cierto?, cómo el Señor Jesús se apareció a Pablo. Entonces, para nosotros es importante saber que el hecho de la resurrección del Señor está documentado en toda la palabra del Señor.
y que representa para nosotros algo importantísimo que tiene que ver con nuestra fe. Por ejemplo, ¿cómo vivimos esto? ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué significado tiene hoy para mí este hecho impresionante que ocurrió en la historia de la humanidad, que es que el Señor Jesús resucitó y se apareció a todas estas personas que estuvimos nombrando acá en Primera de Corintios? ¿Qué significa esto? Vamos a ver otro pasaje que está en Efesios 2, 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una doctrina realmente impresionante. Lo que vemos acá, las bendiciones, la gracia, el amor. Vamos por parte a analizar un poquito este texto nada más, porque estábamos en esto, ver qué representa para mí la resurrección del Señor Jesús y cómo vivo esa resurrección y cómo afecta en mi vida de creyente esa resurrección. Primeramente hemos leído ahí que dice la palabra: Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿no? Nos amó con un gran amor. Dice, ¿nos amó cuándo? Cuando nosotros hacemos buenas cosas, cuando nos comportamos bien, ahora que somos creyentes. No, dice que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí el Señor Jesús nos amó. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, nos dio una vida espiritual, nos dio una vida abundante. Dice que juntamente con Él nos resucitó y nos sentó a su diestra en los lugares celestiales. O sea, nos sentó a reinar. El Señor Jesús se identificó, o mejor dicho, nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor Jesús, y el Señor nos sentó a su diestra en los lugares celestiales para que nosotros reinemos juntamente con Él. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor que reina aquí en la tierra, donde toda la autoridad y todo el poder del Señor Jesucristo está delegado sobre nosotros, sobre la iglesia, sí, sobre vos como creyente, sobre cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y con un propósito, dice, para mostrar en los siglos venideros, o sea, en estos siglos en los que estamos viviendo, su gracia, su amor, su bondad para con nosotros. Esto es lo que el Señor Jesús hizo con nuestras vidas. Ahora, yo les decía que a lo largo de toda la palabra de Dios encontramos cómo está profetizado y simbolizado la resurrección del Señor Jesús. Y en una de las profecías de Israel, una visión que tuvo el profeta Ezequiel en el capítulo 37, lo pueden encontrar, es una profecía que es especialmente para Israel, pero nos habla también a nosotros de la vida de resurrección. Dice la palabra de Dios que el profeta tuvo una visión. Se encontraba en un valle, y abajo en ese valle una cantidad de huesos humanos secos en gran manera. O sea, muerte, desolación, angustia, tristeza. Eso es lo que representan los huesos secos. Y así estaba Israel en ese tiempo porque estaba en cautiverio, en Babilonia. Y el profeta se encontraba ahí en medio de eso y Dios le hace una pregunta. Dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde: Señor, tú lo sabes. Y después le dice:
Profetiza. Profetiza a esos huesos secos. Y nosotros sabemos que, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Nosotros, la iglesia del Señor Jesús, tiene la palabra profética. Nosotros tenemos la palabra profética para profetizar sobre la muerte, para profetizar sobre la angustia, el dolor, la tristeza, la enfermedad, la pobreza, la miseria, el pecado, la muerte. Esa palabra la tiene la iglesia del Señor Jesús. Dice que cuando empezó a profetizar, a hablar la palabra de Dios, esos huesos se juntaron y esos huesos empezaron a tener carne. Todo esto ocurrió en una visión de Ezequiel y estaban ahí teniendo vida. Y después le dijo, ahora profetiza al Espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y para nosotros esto hoy tiene un significado bastante importante, muy importante. Porque para nosotros la palabra profética es la que nos trae vida. Cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando nosotros profetizamos sobre nuestros problemas, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras angustias, la palabra del Señor, ocurre algo, porque Dios dice que la palabra no vuelve vacía. Cuando profetizamos la palabra del Señor, ocurren cosas. Lo imposible se hace realidad. Esos huesos secos, llenos de muerte, cobran vida. Pero no cobran cualquier vida, cobran la vida de Dios, la vida espiritual, la vida que nos dio el Señor Jesús a nosotros, como hemos leído en Efesios. Nos resucitó juntamente con Él una vida de poder, una vida abundante, una vida de gracia, una vida de verdad. Esto es lo que el Señor nos dejó, su palabra, para que nosotros profeticemos. Entonces, si hoy te encontrás en medio de dificultades, de problemas, de angustias, de enfermedades, de tristezas, de dolor, de ansiedades, profetiza. Profetiza la palabra del Señor. Cuando lo haces en medio de la oración, declara la palabra. Él me dio vida abundante. Él me dio salud, Él me dio prosperidad, Él me dio gracia, Él me amó. Profetiza la palabra del Señor y vas a ver cómo la vida del Espíritu se hace una realidad en tu vida. Quiero orar. Señor, en el nombre de Jesús te queremos dar las gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y llega a lo profundo de nuestro corazón, para evacuar toda duda y traer la certeza, Señor, de que vos resucitaste y nos diste esa victoria a nosotros. Y nos diste esa nueva vida, esa vida abundante para que nosotros la vivamos, para que nosotros profeticemos con tu palabra, Señor, a nuestros problemas, a nuestras dificultades, para mostrar, como dice en Efesios, Señor, las sobreabundantes riquezas de tu gracia para con nosotros, los que hemos creído, Señor. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, ahora nos unimos todos en esta oración para rogarte y para pedirte, Señor, que esa vida espiritual, esa vida llena de gracia, Señor, que vos nos diste en la cruz, resucitando y haciéndonos resucitar y sentarnos a tu diestra en los lugares celestiales, Señor, sea una realidad en cada hogar ahora, Señor, en el nombre de Jesús, manifestando tu poder, el poder de la resurrección, el poder de la victoria que obtuviste en la cruz. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Hermano, realmente estamos extrañando la comunión, estamos extrañando poder compartir la Santa Cena, las alabanzas, la adoración. Si vos estás en familia y querés compartir la Cena del Señor, podés hacerlo ahí en familia. Un poquito de pan, un poquito de vino, comparten, buscan ahí en Corintios lo que Pablo nos deja para que nosotros hagamos la Santa Cena normalmente como la hacemos en la iglesia y pueden hacerlo normalmente. Que Dios te bendiga.